Hola chicos, bienvenidos a otro video. Entonces vamos a empezar con el ejercicio de una vez. Empezamos. La ecuación dimensional es correcta, nos dice que esta ecuación dimensional, ¿no? Estamos hablando de física, es correcta. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que la ecuación dimensional de z, ¿qué va a ser? La ecuación dimensional de toda esta expresión, ¿no? Expresión. Por ende, ¿qué nos dificulta hallar este ejercicio? Por ejemplo, acá vemos la tangente de teta y 1 más seno al cuadrado de teta. Entonces, hay que recordar, ¿no? Las propiedades, ¿no? Propiedades. ¿No? Es muy importante recordar las propiedades. Por ejemplo, la ecuación dimensional de un número, por ejemplo, la ecuación dimensional de 1, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la unidad, ¿no? Esto también puede ser igual a la ecuación, por ejemplo, la ecuación dimensional de un 225. ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual a 1. Entonces, recordar que la ecuación dimensional de cualquier número va a ser igual a 1. También, por ejemplo, la ecuación dimensional de las identidades trigonométricas, ¿no? Por ejemplo, seno de teta, que va a ser igual a 1, ¿no? Por ejemplo, también podemos hablar de tangente de teta, que va a ser igual a 1, ¿no? Puede ser secante, cosecante, ¿no? De todas las identidades trigonométricas. También podemos recordar, por ejemplo, que la ecuación dimensional de un logaritmo, por ejemplo, de 10, ¿a qué va a ser igual? A 1, porque el logaritmo de cualquier expresión es un número, ¿no? Recordar que es un número. La ecuación dimensional de un logaritmo, no sé, de x al cuadrado más 1, ¿qué va a ser igual? Va a ser igual a 1. ¿Ya, chicos? Hay que recordar eso, ¿ya? Hay que recordar eso. También hay que recordar, por ejemplo, la ecuación dimensional de, que es un número especial, el número de Euler, que va a ser igual a 1. También el famoso pi, ¿no? La ecuación dimensional de pi, que va a ser igual a 1, porque pi es un valor numérico. ¿Ya, chicos? Una vez recordado eso, ya podemos empezar a resolver. Por ejemplo, la ecuación dimensional de B, ¿a qué va a ser igual? A la ecuación dimensional de volumen, pero volumen es unidades cúbicas, por ende va a ser L al cubo. También tenemos la ecuación dimensional de A, que es área, y esto es igual en unidades cuadráticas, a metros al cuadrado, va a ser igual L al cuadrado. También tenemos la ecuación dimensional de C, que es velocidad metros sobre segundo, va a ser L por T a la menos 1. Una vez hallado la ecuación dimensional de nuestros datos, solo nos quedaría reemplazarse. ¿Qué tendríamos? La ecuación dimensional de z, ¿a qué va a ser igual? A la ecuación dimensional de toda esta expresión. Pero sabemos que la ecuación dimensional se distribuye, ¿no? Tanto en la multiplicación como en la división. Entonces vamos a distribuir de una vez, ¿no? Va a ser la ecuación dimensional de b por la ecuación dimensional de tangente teta, ¿no? Sobre la ecuación dimensional de a al cuadrado por la ecuación dimensional de c por la ecuación dimensional de 1 más seno de teta al cuadrado. Chicos, entonces vamos a reemplazar. ¿Qué tendríamos? La ecuación dimensional de b, ¿a qué es igual? Ya tenemos, ¿no? Que es L al cubo por la ecuación dimensional de tangente, ya habíamos recordado, como es una identidad, va a ser igual a 1, ¿sí? Sobre la ecuación dimensional de a al cuadrado. Hay que recordar que por ejemplo, es una potencia. Por ejemplo, el exponente sale afuera, ¿no? Sale afuera. O sea, va a ser la ecuación dimensional de a al cuadrado. Entonces, la ecuación dimensional de ¿a qué era igual? La ecuación dimensional de a, L al cuadrado. Pero toda esta ecuación dimensional está elevada al cuadrado. Por ende, este va a estar elevado al cuadrado. Y L al cuadrado por un exponente elevado a la 2 va a ser L a la cuarta, sino porque estos exponentes, ¿qué pasa? Se multiplican, ¿ya, chicos? Entonces va a ser L a la cuarta por la ecuación dimensional de C, que es igual L por T a la menos 1. Y la ecuación dimensional, ¿no? La ecuación dimensional de toda esta expresión, ¿no? Que es 1 más seno al cuadrado de teta, ¿a qué será igual? Por ejemplo, yo tengo la ecuación dimensional de 1 más seno de teta al cuadrado. Por ejemplo, si es una suma, estamos analizando dimensionalmente, ¿qué decimos? Que esta ecuación dimensional va a ser igual a esta ecuación dimensional seno, ¿no? Porque si analizamos dimensiones, vamos a igualar las dimensiones, ¿no? Entonces, si esta es ecuación dimensional de un número es igual a 1, y también sabemos que esto es igual a 1, entonces toda esta expresión, la ecuación dimensional de toda esta expresión va a ser igual a 1, chicos. Y entonces, ¿qué tendríamos ya? Acá tendríamos ya los resultados. Bases, si por ejemplo acá abajo tenemos bases iguales, exponente c, suma, L a la quinta, ¿no? 4 más 1. Mira, tenemos en el numerador L al cubo, en el denominador L a la quinta. Los exponentes c resta, ¿no? Tendríamos 3 menos 5. ¿A qué va a ser igual? A menos 2. O sea, arriba sería L a la menos 2, ¿no?
porque el del 1 ya estaríamos quitándolo porque no afecta en nada. Entonces, ¿qué tendríamos acá? Nos quedaría solo el t a la menos 1. Pero esto, si nosotros queremos llevarlo al numerador, ¿qué pasa con el exponente? Cambia de signo, sería t a la más 1. O lo mismo es, ¿no?, que t, ¿no? Porque el t acá tiene una unidad. Entonces, nuestra respuesta sería l a la menos 2 por